A ver, vamos a probar una vez más. Vamos a probar una vez más a ver si tenemos suerte. A ver, pasa a veces que nos quedamos sin señal, que el internet no funciona, a veces se tienen que programar las cosas. ¿Ahora sí? Ya, Nuevamente. ahora sí. Ya, finalmente, borrón y cuenta nueva. Ya, eh, bueno, perdón a los que estuvieron conectados desde temprano. Ahorita vamos a empezar de cero. Un poco la idea de este live es tener un conversatorio entre Ale y yo, que ella es psicóloga, yo soy nutricionista. Nos conocemos hace 22 años, obligadas por nuestras madres y abuelas, y siempre hemos tenido esta conexión de conversación bonita en la cual hemos hablado mucho de lo que sentimos, hemos hablado mucho de lo que nos preocupa, hemos analizado más las situaciones. Yo creo que un poco nuestra amistad se ha basado en analizar muchas cosas, no solamente ay, que está pasando el pajarito, sino lo que va a pasar, qué cosa hicimos, cómo metimos la pata, cómo poder arreglarlo. Y parte de la conversación que quiero tener hoy es hablar mucho sobre el tema de las emociones y lo que conversábamos por teléfono, que varias veces hemos hablado, de cómo esta cuarentena está sacando lo mejor y lo peor de mucha gente, ¿no? Entonces, me interesa, tú me has dado muchos consejos en mis momentos más difíciles de la cuarentena, de los más fáciles, y de hecho quiero que esto sea una conversación muy entretenida para poder dar consejos también, ¿no? Quiero primero empezar contigo, bueno, a las personas que están conectadas, que cuéntanos a qué te dedicas, qué estudiaste y un poco cuál es tu formación. Porque psicólogos hay varios tipos, ¿no? A ver, cuéntame un poco de ti, Ale. yo soy psicóloga clínica. Mientras estaba en la universidad me formé como psicoterapeuta racional emotiva. La terapia racional emotiva es uno de los tantos enfoques cognitivos que hay, ¿no? Probablemente ustedes hayan escuchado más hablar de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Me formé en esa línea psicoterapéutica en ITRE, que es justamente el instituto donde hoy trabajo. Ahí tengo mi consultorio, atiendo pacientes, todo tipo, ¿no? Individualmente. También atiendo a personas que vienen con la solicitud de terapia pareja, terapia familia, y soy profesora ahora de Ya. esa formación en la cual, no, yo hice mi primera formación en psicoterapia. Luego de eso, ¿no? De esos estudios, me fui a Barcelona un tiempo y ahí tuve la oportunidad de ampliar mi visión e integrar a este enfoque cognitivo otros enfoques dentro del mundo de la psicoterapia. Hice una maestría en trastorno mental grave desde diferentes enfoques terapéuticos y también una maestría en terapia familiar sistémica. Y bueno, desde ese entonces, como profesora y también como terapeuta, vengo curioseando en todo lo que se desarrolla en el mundo de la psicología y la psicoterapia, porque como debe pasarte a ti también, ¿no? Siempre hay nuevos descubrimientos, se generan nuevas teorías, ¿no? Investigaciones que avalan algunas teorías, entonces estoy en continua formación. Aprendizaje. Siempre No, se... o sea, para mí, cuando yo me acuerdo de ti, me acuerdo echada leyendo. O sea, es como que siempre te ha gustado entender, entender, y como que no te quedabas tranquila con la información que recibías, sino algo más tenía que haber, ¿no? Este, bueno, algo que sí me gusta mucho, que para empezar, eres una persona que siempre le ha gustado estudiar, aprender, y que te involucras mucho también con tus pacientes. O sea, tu trabajo y la parte emocional eh, es algo bonito porque no solamente es que sea tu paciente, sino es alguien con la cual te gusta llegar hasta lo más profundo de la persona a nivel psicológico, ¿no? A ver, un poco les voy a contar, si algunos que no me conocen porque se han unido al Instagram por ti, yo soy nutricionista, trabajo en un consultorio ya hace, bueno, en el consultorio hace 7, pero como nutricionista hace como 16, 17 años, ya ni sé. Siempre me gustó la alimentación, siempre consideré que tiene una relación muy directa con el tema de las emociones. Ahora estaba comiendo con mis hijos y me decían, pero mamá, ¿qué tiene que ver el tema de las emociones con la comida? Y eso es lo que un poco quiero englobar en este live, de que la gente
realmente tome conciencia de que si uno está bien, va a ser mucho más fácil que todo esté mejor, ¿no? O sea, y con respecto a la nutrición, tengo pacientes que buscan el que yo los ayude y con mucha pena no están en el momento indicado. Entonces, como lo conversé la semana pasada también con la psicóloga bueno, que trabajamos juntas en el live, era que esto es un trabajo multidisciplinario. Entonces, un poco lo que quiero es que tú me cuentes cuál es la relación de estas emociones con el tema del encierro, de estas emociones con el tema de la cuarentena para poder trabajar el tema de la cuarentena ahorita. Necesariamente creo yo, no solamente la cuarentena, sino la situación que estamos viviendo nos plantea circunstancias muy difíciles, retadoras, ¿no? Desde la persona que ha perdido su trabajo y que se encuentra en un periodo de inestabilidad laboral tremenda, hasta la que está trabajando por todas las personas que han despedido en su empresa, ¿no? Y que está, ¿no?, bajo un estrés tremendo, o las personas que simple y llanamente tienen dificultades para convivir con quienes viven, ¿no? O las personas que se sienten solas, ¿no? También están aquellos que se sienten muy ansiosos por la posibilidad de contraer el virus o de contagiarlo a sus seres queridos. Entonces, en general, creo yo, esta coyuntura nos saca de nuestra zona de confort y nos plantea situaciones muy difíciles, ¿no? Que promueven que tengamos emociones negativas. Muchas de ellas nos cuesta manejarlas. Y no solamente eso, sino que si antes teníamos una rutina que nos ayudaba a encontrar en nuestro día a día espacio para todo lo que es importante en nuestra vida, y quizá muchos de esos espacios nos servían para, ¿no?, lidiar con esas emociones negativas, porque podíamos salirnos de nosotros mismos y enfocarnos en algún interés que nos apasione, en la vida social, el trabajo, el deporte, etcétera, etcétera. Ahora ya no tenemos eso. Y estamos viviendo en un clima de mucha incertidumbre y descontrol. Y eso, inherentemente a los seres humanos, nos tiende a generar emociones negativas encontradas. Entonces, creo yo que acá hay una confluencia de factores. Por un lado, más situaciones difíciles, ¿no?, de diferentes tipos, y por otro, ¿no?, una rutina que se ha venido abajo, ¿no?, y, ¿no?, el hecho de que nos faltan esos espacios que nos ayudaban a lidiar con nuestras emociones negativas y tener bienestar. Entonces, nos vemos, ¿no?, en esta cuarentena frente a nosotros mismos o las personas con las que convivimos, muy cargados emocionalmente y muchas veces sin habilidades para manejar nuestras emociones. Porque lamentablemente nadie nos enseña a afrontar nuestras emociones. No es algo que se vea en el colegio, tampoco es algo que conscientemente muchos padres enseñen a sus hijos. No hay espacios en las instituciones tradicionales, que son la base de nuestra sociedad, para aprender a manejar nuestras emociones. Entonces, la mayoría de adultos se ve ante carencias en sus habilidades para manejar sus emociones. Entonces, en una coyuntura que nos saca de nuestra zona de confort, que nos llena de situaciones difíciles, que tiene mucha incertidumbre, descontrol, algo que genera más emociones negativas encontradas. No tenemos los espacios de siempre, no tenemos habilidades tampoco para manejar nuestras emociones. Eso produce dificultades, obviamente, para lidiar con el estrés, y muchas veces recurrimos a estrategias, ¿no?, fáciles, cómodas, que tienen un efecto inmediato, que nos dan alivio a corto plazo, como por ejemplo comer, tomar, consumir sustancias, fumar, comprar online, ver demasiadas series, jugar videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Existen muchas estrategias que nos ayudan, pero solo a corto plazo. Claro, a mí, por ejemplo, ¿qué me pasó apenas nos dijeron los 15 días, ¿no? Bien ordenada yo, y nosotros como familia somos demasiado planificados, que algo que la cuarentena nos ha enseñado es no planificar tanto, ¿ya? Agarré mi hoja y dije, ya, en 15 días voy a
elegir mis fotos, Miel obviamente decidió bajar 3 kilos en un segundo, voy a tomar 2 litros de agua, mis hijos van a ordenar sus juguetes, voy a ordenar medias. Pasaron los 15 días, hice todo y se acabó. O sea, y fue como, y ahora, ya han pasado 60 días de esto, y claro, yo sí te puedo decir que la primera semana, para mí la sensación, no tuve sensación de encierro, tuve sensación de, ya, vamos a hacer estas cosas, pero sí tuve muy mal sueño, o sea, no sé si a ti te pasó, pero descansé poquísimo, estaba revirada como que decía, tengo 15 días porque en 15 días quiero hacer todo esto y vamos a apurarnos para no apurarnos de nada, y de ahí siento que fue pasando el tiempo, empecé a hablar con unas amigas y justo el tema que venía ahora era por varios conocidos y pacientes que en el interín del encierro, primero me sorprendió que mucha gente decía dejar la dieta, ¿ya? En mi caso. Muchos de los pacientes cuando pasaron los 15 días, la mitad dejó, ya chau, en verdad no sé qué va a pasar. Bastantes, el alcohol era parte de su rutina de todos los días. Tenía pacientes que me llamaban a decirme, Ale, borracho. Tenía muchos pacientes que me decían, Ale, estoy teniendo ahorita muchísima ansiedad, me estoy subiendo de peso, creo que no lo puedo manejar. Y claro, como bien dijiste tú hace un momento, hay gente que ha querido cuidarse, pero también el tema económico le ha jugado en contra. Porque por un lado quiero seguir el plan de alimentación, pero ya no te puedo pagar. Por otro lado, sé que no estoy bien, quiero ir a una psicóloga que tampoco puedo pagar. Entonces ha sido como una sensación de encierro que ya, bueno, cuando se acabe esto, retomamos, ¿no? Y el tema del alcohol sí me sorprendió de la cantidad de gente que ha tomado alcohol en esta cuarentena. O sea, cuando empezaron a vender cerveza, empezaron los memes como si hubiera vuelto a la felicidad. Claro, Cuando o sea, el delivery al principio era de la, ay, qué rico, vamos a pedir no sé qué, pero de ahí el tema del alcohol claro. y El sobre alcohol y el todo papel higiénico ha sido el bien más cotizado de la cuarentena. tal cual, el alcohol y el papel higiénico. Entonces, yo sí me he visto sorprendida de que de la cantidad de sobrepeso que ha habido, o sea, tengo pacientes, por ejemplo, que han vuelto al plan cuando ya Vizcarra dijo 30 de junio, me han dicho, Ale, en verdad volvamos, empecemos de cero, un gusto en conocerte, y se han subido a la balanza y se han subido 6 8 kilos. Te estoy hablando en 2 meses. Entonces, eso realmente es un nivel de ansiedad alto. También el hecho de que no todo el mundo es ordenado con el deporte. O sea, yo tuve la suerte de tener una máquina corredora, pero si no lo hubiera tenido, si me dices que tengo que correr por el garaje o por mi departamento, me afectaría mucho. Entonces, todo eso también ha venido a jugar en contra con esta ansiedad y con estas emociones que no tenemos cómo votar. Y como bien dices tú, la salud mental, lamentablemente, no está en este país como algo de necesidad básica, ¿no? Y sobre todo que no todo el mundo tiene las herramientas para poder llegar a alguien que lo ayude a bajar este tipo de ansiedades. Eh, Exacto. ¿No? Y tú, justo por eso creo que este tipo de iniciativas de acceso a todo el mundo, gratuitas, fáciles de no asumir, son importantes porque son un medio para darle a las personas la información, los conocimientos, la formación en habilidades que necesitan para poder tener un mayor cuidado de sí mismos y no atender su salud mental, que es algo que no termina siendo la última prioridad en condiciones como esta. sí. Y otra pregunta importante. A mí me ha tocado mucho esta semana, en general en la cuarentena, no voy a hablar de esta semana, personas que los he tenido de pacientes durante mucho tiempo, en diferentes momentos, algunos embarazadas, otras cuando han sido mamás, otras cuando han tenido sobrepeso y han querido buscarme o algo, y o sea, siento que cuando me he conectado con ellos, varios me han dicho que han tenido muchos atracones en cuarentena, y claro, no lo veían como algo tan negativo, sino como algo que, bueno, pues ya que estoy encerrada, me merezco, ¿no? Pero gente que se escondía para comer o gente que no para, o sea, se pedía una pizza y se la comía toda como si no hubiera después un mañana. ¿Por qué crees tú que estas emociones son tan fuertes en cuarentena? A ver, creo que no, las emociones son más fuertes porque las circunstancias son especialmente difíciles, pero también porque no tenemos las habilidades, los recursos personales para lidiar con esas emociones. Entonces, si tú no aumentas el nivel de
carga emocional, ¿no? Porque las circunstancias son inherentemente difíciles. Y no tienes personas que no tienen la capacidad para lidiar con esas emociones, va a suceder que ¿no? esas emociones van a terminar desbordándose y la persona va a recurrir a lo que conoce, a lo que le es familiar y lo que es fácil, cómodo y no barato. Y comer es una estrategia que además muchas personas tienen incorporada desde el inicio de sus tiempos, ¿no? Es algo que lamentablemente las personas aprendemos desde que somos muy chicas. Piensa tú, ¿no? Cuando eras niña, ¿no? ¿Cuántas veces te habrán dado un chupete, un dulce, un chocolate para que dejes de llorar, ¿no? O para que no te sientas bien después de haber vivido una experiencia negativa, ¿no? O cuántas veces, ¿no? te habrán dado una cosa rica de comida para celebrar algo, ¿no? O no siempre vemos en los medios de comunicación que se lidia con las emociones negativas con comida, ¿no? La típica escena de la mujer deprimida, llorando, comiendo helado sin parar. Claro, que se lo merece. Eso representa lo que podría ser un atracón, ¿no? Claro. Y finalmente lo que vemos en los medios de comunicación influye en lo que aprendemos y lo que entendemos como natural, ¿no? Como normal. Entonces, tanto por experiencias familiares como ¿no? experiencias sociales, el impacto de la cultura, termina ¿no? enseñándonos que la comida es una estrategia válida para lidiar con emociones negativas y a veces también con emociones positivas, ¿no? Porque cuando me siento contento, ¿cómo celebro? Comiendo, ¿no? Tomando, claro. ¿no? Un champán, comiendo algo rico, ¿no? Saliendo a celebrar con tus seres queridos a comer. Entonces, sobre todo en nuestra cultura, la comida es central. Y no es extraño entonces que tantas personas asocien la comida a emociones negativas, emociones positivas. Y que en una situación como la que estamos viviendo, donde hay una sobrecarga de emociones negativas y una necesidad de las personas de lidiar con esas emociones negativas, que las personas estén comiendo más. Las personas hablan muchas veces de que comen por ansiedad, ¿no? Pero yo en realidad veo eso como un comer emocional. Puede ser ansiedad lo que lleva a comer, pero también pueden ser otras emociones, como el estrés, ¿no? La cólera, ¿no? La depresión, la soledad, ¿no? La culpa, la vergüenza. La vergüenza. No, y es un círculo vicioso que después, o sea, esta persona está con sobrepeso y por otro lado se oculta. Entonces esta cuarentena, mira, a mí muchos de los pacientes que me llamaron la atención, que dejaron el plan, es que en verdad ya no voy a volver, no sé ni cuándo voy a volver a salir y cuándo me voy a... Entonces me di cuenta y les hice reflexionar de que en verdad ellos no hacían un plan de alimentación para ellos, sino para el público. Entonces parte de lo que hemos trabajado ahora es la nutrición y la salud. Porque, como siempre digo, o sea, estamos en cuarentena para protegernos de un COVID. Que un COVID es una enfermedad que si estás con las defensas altas, no debería de ser grave. De 10 personas, solo 9 no tienen síntomas y solo una termina teniendo un síntoma y sintiéndose mal. Entonces, si tú tienes tus defensas altas, que es la alimentación, está demostrado que puedes pasar adelante un COVID sin sentirte mal. Entonces, es bien loco porque sabes que tienes que estar bien, pero por otro lado, te metes cabe comiendo mal y teniendo un desorden terrible. ¿Qué me ha pasado a mí, por ejemplo? Los días lunes, tengo muchos pacientes que me dicen, teníamos cita y me dicen, Ale, pero porfa, tengamos la cita, pero me empiezo el miércoles porque sábado y domingo me metí un borracherón con mis amigos. Y le digo, ¿pero qué? ¿Los has visto? No, hemos hecho Zoom. Y ha sido, olvídate, no sé ni cómo he llegado a mi cuarto. Y le digo, es que Ale, mi nivel de ansiedad ha sido muy alto y es la única forma de fogarme. Le digo, pero ¿por qué no buscas el ejercicio? Ay, escúchame, cuando sale la cuarentena. O sea, como que ha habido este encierro, pero no sé si te ha pasado a ti,
pero yo también siento que al principio fue como una furia de juerga. Al principio, furia, furia. De ahí ha pasado, inclusive en los chats de grupos, ¿no? La gente ya ni siquiera manda memes, ni siquiera manda nada. O sea, ni siquiera el Zoom del traguito a las 5 de la tarde, nada. Y de ahí, cuando ya Vizcarra ha dicho 30 de junio, como que de nuevo han vuelto a decir, ya, pues es lo que va a tocar y es lo que va a tocar de acá en adelante. Entonces, si tú me dices que es una persona que está teniendo un atracón, es una persona que está teniendo un desorden de alimentación y que está desbordada, tenemos que trabajarlo en equipo. O sea, si vienen a mi consultorio a decirme, Ale, me estoy sintiendo mal y no me siento ordenada y quiero ayudar, quiero sentirme ayudada, lo tenemos que trabajar en terapia. Y veamos la manera de poder trabajarlo en equipo porque lamentablemente solo o sola no lo vas a poder lograr o lo vas a lograr o vas a sentirte muy frustrada en el camino, ¿no? ¿Qué opinas tú como psicóloga? Creo que es la mejor manera. Claro, ¿no? Lamentablemente me he encontrado con muchos casos de personas que muy bien asesoradas por una nutricionista, en algunos casos tú misma, no pueden apegarse al plan de alimentación porque sus emociones no se lo permiten. No, simple y llanamente son incapaces de autorregularse. ¿Por qué? Porque hay emociones que no son capaces de manejar y que las sabotean. Entonces, si no desarrollan habilidades para manejar esas emociones, no van a poder apegarse al plan. Y se genera un círculo vicioso bien peligroso, porque para una persona que está tratando de cumplir un objetivo, no conseguir ese objetivo puede ser muy frustrante, ¿no? Eso genera muchas veces, además de frustración, culpa, vergüenza, ansiedad. Entonces, si es que una persona está cayendo en comer para lidiar con sus emociones, porque comer le alivia a corto plazo, al menos, ¿no? Ese malestar emocional, y come y se siente, ¿no?, culpable, frustrado, avergonzado, etcétera, etcétera, entonces va a comer más, porque esa es la única estrategia que tiene disponible para lidiar con las emociones. Entonces, salir de ese círculo vicioso es bien difícil si es que no cuentas con el apoyo de un psicólogo, un psicoterapeuta, que te permita primero tomar conciencia de lo que está sucediendo, ¿no?, de los patrones de emociones y conductas asociadas a la alimentación que están generando la falta de capacidad para regular lo que uno come. Y luego, ¿no?, un profesional que te enseñe a lidiar mejor con esas emociones y no que desarrolles mejores estrategias. Estrategias que funcionen no solamente a corto plazo, como el alcohol o la comida, sino que funcionen a largo plazo. Es que yo te digo, o sea, ¿cómo me está funcionando a mí con pacientes con mucha ansiedad, ya? Me dicen, ya, Ale, nos vamos a juntar algunos cada semana, otros cada 15 días. He generado un cuadro que se llama Hábitos Semanales, ¿ya? Que es un cuadro como chiquitos de kinder, de lunes a domingo, donde sale a qué hora te despertaste, a qué hora te acostaste, cómo has dormido, y me dicen, pero Ale, ¿qué tiene que ver eso con la dieta? ¿Qué pesada? ¿Por qué me lo haces llenar? Primero porque no nos estamos viendo en persona, entonces el celular puede engañar la mirada, porque a veces cuando viene y me dice, pero lo he hecho perfecta, y los miro y le digo, no, en verdad a mí no me mientas, no lo has hecho perfecta, y pongo cómo han dormido, cuántas horas de sueño, si han tenido una buena calidad de sueño, cómo se han levantado, con qué energía, cansado o no cansado. Otro reglón tiene si has hecho deporte, a qué hora has hecho deporte, desayuno, almuerzo y comida y snacks, lo que has comido, y también si has seguido el plan o lo has roto, por qué lo has roto. Entonces me ayuda a englobar todo eso, y de ahí se han ido al baño o no, se han estado estreñidos, porque claro, mucho tiene que ver con la ansiedad. O sea, el segundo cerebro, la mayoría de personas, es el estómago. Entonces, si yo veo que este paciente se ha acostado a las 2 de la mañana, se ha levantado a las 10 de la mañana, ha tomado desayuno, no ha ido al baño, ¿no? Entonces le digo, escúchame, acá no es un tema de alimentación, ni siquiera, es un tema de horarios. O sea, lo que necesito ahorita es que descanses, porque si no vas a descansar, está demostrado que el estrés es mucho más alto, las hormonas se activan y no vas a bajar de peso. Entonces, acá la nutrición tiene que ver, pero primero necesito que ordenes tus horarios y que duermas bien, porque si no descansas, la hormona del crecimiento no se da,
no se dan un montón de factores intrínsecos del cuerpo, y entonces no hay resultados. Entonces, lo único bonito es que te vayas a dormir temprano, por favor, y apagues tu serie o apagues tu celular, y vas a ver que vas a tener una mejor semana. ¿No? A mí me encanta ese ejercicio que tú haces con tus pacientes porque los ayuda a tomar conciencia de sus hábitos de conducta, como por ejemplo el sueño, la comida, si van al baño, pero también sus hábitos emocionales, ¿no? Es decir, cómo se sienten y cómo se relaciona su vida emocional a esos otros hábitos, ¿no? El sueño, la comida, si van al baño, ¿no? Lamentablemente las personas somos, ¿no?, muy poco conscientes de nuestros propios patrones de emociones y conductas. Y no es necesario trabajar con pacientes como, ¿no?, los que tienes tú o los que tengo yo, esa toma de conciencia y el autoconocimiento para detectar cuáles son los patrones más básicos y característicos, tanto en emociones, conductas, y yo agregaría una dimensión más que es muy importante, que es la de la mente, ¿no? Porque finalmente nuestras emociones van a depender de nuestros pensamientos, de lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos frente a cada situación que vivimos. Y las personas no son muy conscientes de eso, no son conscientes de que, no, si es que ellos, por ejemplo, no están exigiéndose mucho en el trabajo y están no cuestionándose, criticándose, van a sentir ansiedad y que muy probablemente esa ansiedad va a ir incrementando hasta el punto que quizá van a caer en comer para lidiar con la ansiedad. Y no se dan cuenta tampoco que si comen y piensan, uy, ya la fregué, no soy recontra débil, no tengo control, no voy a lograr nunca bajar de peso, eso les va a generar nuevas emociones negativas como más ansiedad, culpa, frustración, vergüenza, y que eso les va a llevar a comer nuevamente. Entonces, es importantísimo en el trabajo que yo hago, esto que tú promueves de la autoconciencia, con el añadido, ¿no?, de que en terapia vemos mucho esta conexión que hay entre los pensamientos, las emociones y las conductas. ¿Cómo es que mi diálogo interno, es decir, esos pensamientos que tengo permanentemente, ¿no?, frente a las situaciones que vivo, determinan mis emociones y mis conductas y mi decisión de cómo manejar mi alimentación también, y si como o no como? Exacto. Mira, acá, por ejemplo, Vale nos pregunta, ¿no? ¿Y la ansiedad de los niños de 3 a 5 años? ¿Qué opinas tú con un niño ansioso? ¿De dónde viene? Dile la verdad. Viene de arriba, viene de arriba. En verdad, un niño, Claro, las ansiedades vienen... la ansiedad es algo que se hereda entre comillas, ¿no? Tanto por predisposición genética, ¿no?, que es, ¿no?, incuestionable e inevitable, como por aprendizaje, ¿no? Eso no significa que seamos víctimas de nuestros genes y de nuestras experiencias de aprendizaje tempranas, pero, ¿no?, son factores que influyen muchísimo en quiénes somos y en, ¿no?, nuestra capacidad para relacionarnos con nuestras emociones, y si podemos manejar nuestras emociones y recurrimos a comer o a otras estrategias cortoplacistas para lidiar con ellas. Ahora, ¿qué hacer en un caso como ese? Quizá buscar ayuda profesional, ¿no? En el caso de niños de 3 a 5 años se suele trabajar con los padres, ¿no? El adulto más cercano, que suele ser la mamá o el papá, porque finalmente es a través de ellos que están permanentemente con ese niño que se puede llegar a influir de manera más eficiente y eficaz. Entonces, trabajando con los padres en, ¿no?, las estrategias que utilizan para criar a sus hijos, para interactuar con ellos en el día a día, es que podemos tener un impacto en ese niño. Y un niño ansioso, si es que se trabaja con los padres, puede, ¿no?, terminar desde muy chiquito, ¿no?, aprendiendo a manejar esa ansiedad y, ¿no?, desarrollando
estrategias o habilidades que le permitan hacer frente a esa ansiedad. Al Claro. final, los niños son los que más neuroplasticidad tienen en el cerebro, es decir, tienen un cerebro más plástico y aprenden más rápido. Entonces, un niño a esa edad puede perfectamente revertir lo que unos genes y un aprendizaje temprano han generado como resultado, en este caso, ansiedad. Claro. O sea, en verdad, yo creo que si tú me dices, Ale, ¿cuál sería el mundo ideal? Yo creo que yo que soy súper o sea, adicta a las terapias, porque yo creo que terapizo un montón de situaciones, el poder guiarte como un profesional en momentos de crianza es súper importante. O sea, uno repite patrones y cuando mis hijos, o sea, cuando Andrea tuvo 3 años, ella empezó una terapia y empezamos terapia nosotros como papás, y cuando nació Aurelio fue lo mismo. Entonces, si sientes que ya el niño, porque el niño no es que te va a decir estoy nervioso, el niño deja de comer, el niño empieza a tener náuseas, empieza a despertarse en la madrugada, empieza, o sea, son miles de factores que uno tiene que como papá escucharlo y tratar de que el niño exprese, que es lo más importante. Por ejemplo, hoy día estábamos a la hora del almuerzo con mis 2 hijos y en el caso, Aurelio dijo algo que a Andrea no le gusta, ¿no? Entonces Andrea volteó y le dijo, es que en verdad tú tienes que entender de que acá las cosas tienen que haber un equilibrio. Y sacó una palabra así, pero guardada del closet, y era como algo rebuscado, y dije, claro, porque si uno no busca, van a haber días de ansiedad, y yo siempre les digo, chicos, es normal que hoy día no nos toleremos. O sea, hoy día ya, la paciencia ya no existe, ya. Váyanse todos a su cuarto, cada uno a su espacio, y respiremos hondo y después continuemos. Ya, hagamos un reset. No todos los días van a ser perfectos, pero tiene que haber un equilibrio. O sea, si tú ves que el niño amanece nervioso, pero durante el día va mejorando, no tienes que estar tan preocupada a que el niño 24/7 esté un poco nervioso. Igual pasa con el adulto. Las mujeres, cuando nos viene la regla, cuando estás ovulando, tu nivel de ansiedad es mucho mayor. Entonces, cuando tengo pacientes que durante el plan de alimentación me dicen, Ale, es que no puedo parar. Digo, ¿en qué momento estás? Ay, sí, me da ni la regla. Escúchame, es hormonal. O sea, en verdad no le hagas caso. Obsérvate, porque no, y no porque al principio estés ansiosa, es normal cuando uno empieza algo nuevo, también tener un poco de inquietud y de ansiedad. Por ejemplo, si es que yo voy a empezar un plan de alimentación mañana sábado, voy a estar sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves pendiente de lo que como hasta que se me haga un hábito, que en verdad el hábito son 21 días. Entonces, y para que sea un hábito de verdad tienen que ser 21 días de orden, que van a haber momentos de flexibilidad y momentos de no, pero la palabra equilibrio creo que es la mejor manera de entender que puede haber ansiedad, puede haber el día que te metiste un juergón en la cuarentena, pero eso no significa que toda la cuarentena ha sido desastrosa. Puede ser un día que tuviste un exceso de pollo a la brasa que gracias al cielo lo abrieron, pero no por eso significa que esté todo mal, ¿no? Yo creo que el equilibrio es un poco lo que nos ayuda, el balance, exactamente. A mí me gusta mucho la palabra flexibilidad, ¿no? Porque muchas veces tenemos expectativas o exigencias muy parametradas y rígidas de cómo se supone que debería ser nuestra vida. Y eso termina jugándonos en contra, porque cuando algo no es exactamente como esperamos, terminamos, ¿no?, teniendo estas emociones negativas que muchas veces devienen en que utilicemos estrategias disfuncionales o desadaptativas, como comer, ¿no? Un ejemplo está en que hoy, por ejemplo, las personas esperan sentirse bien siempre, ser felices, ¿no?, y estar cómodas, y que todo sea fácil y se les dé de manera natural. Entonces, la cuarentena creo que es muy difícil también por eso, ¿no? Porque reta, ¿no?, nuestras expectativas parametradas, rígidas, de cómo se supone que tendría que ser nuestra vida, y nos genera emociones que también quizá no ponen en tela de juicio eso que nosotros esperamos. Entonces, creo que es importante entender y aceptar que las emociones negativas son parte inherente de la vida, de la existencia humana, que es normal tenerlas y que juegan un rol importantísimo, porque las emociones negativas, cuando son coherentes con una situación, nos permiten reaccionar acorde a esa situación, ¿no? Por ejemplo, el miedo o la preocupación ante el COVID
es una emoción adaptativa, funcional, que nos permite actuar, ¿no?, consecuentemente con el riesgo que hay. El problema está cuando las emociones se vuelven muy intensas, muy persistentes o muy recurrentes y empiezan a generar consecuencias negativas, una perturbación mayor, ¿no? Cuando ese miedo ya no es simplemente preocupación sana, funcional, adaptativa, que nos ayuda a tomar medidas de precaución, se convierte en Pánico, ansiedad, pánico, o sea, hemos visto tanto, ¿no?, en nuestro entorno. Definitivamente ya esa emoción no es proporcional a la situación y genera un costo emocional enorme y encima genera conductas que pueden ser, ¿no?, totalmente contraproducentes y perjudiciales, lo que ¿no? hablamos el otro día que hablamos, ¿no? Era como, Ale, ¿te has dado cuenta del pánico que está sintiendo la gente de poder salir al parque y el nivel de, por ejemplo, hace 3 o 4 días colgué un post que Miguel me dijo, no lo cuelgues porque estás poniendo, o sea, vas a generar una discusión y no es tu perfil. Y al toque lo tuve que sacar porque puse algo como, si sabes que tienes que comer sano y no lo estás haciendo, ¿por qué te metes cabe? Y uy, no te mueres, o sea, como nunca, me atacaron 4 personas y dije, claro, también estamos en un momento de mucha sensibilidad. O sea, a mí me pasó que o sea, una amiga hizo un comentario en un chat y respondió una brutalidad y eso que te das cuenta después y, oye, en verdad, discúlpame, pero claro, me agarró en mi momento de cero lucidez de cuarentena, que todo el mundo ha tenido, que no, o sea, alguien que esté que levante primero la mano, que no ha tenido esos días de cuarentena donde dices, ya, escúchame, esto lleva a mi límite, ¿no? O sea, la mayoría creo que ha tenido más días estables para mal que estables para bien, ¿no? O Ya en sea, las circunstancias es perfectamente normal tener días difíciles y que tengamos estos sentimientos encontrados negativos. El problema está cuando estas emociones son o muy intensas, o muy persistentes, o muy recurrentes, y en vez de ser algo ocasional, eventual, se vuelve, ¿no?, en nuestro día a día, ¿no? Ahí creo yo que es importante, ¿no?, hacer algo al respecto, porque como tú decías hace un rato, nuestra principal barrera de defensa para el COVID o cualquier enfermedad es nuestro sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico va a depender en gran medida de nuestra alimentación, de nuestra actividad física también, otros factores que tienen que ver con estilo de vida, pero también de nuestra salud mental. Una persona muy estresada, que tiene emociones muy intensas, persistentes y recurrentes, no va a estar en las mejores condiciones para tener el sistema inmunológico que sirva como defensa. o sea, yo he tenido casos de personas cercanas que han tenido COVID y claro, muchos han tenido la suerte de no tener síntomas, pero sí, por ejemplo, conversando el otro día con una amiga, tenía una amiga en Estados Unidos que de nuestra edad, con 2 hijos y todo, le dio el COVID, pero justo ella se estaba divorciando. Entonces, está en un momento de demasiado estrés que casi se muere. Y yo lo que le dije es que me preocupa porque tiene mi edad. Le dije, pero ¿cómo es ella? Es psiquiatra en Estados Unidos. Ah, ok. Y se estaba divorciando. Ah, ok. ¿Y con quién se quedaban sus hijos? Es que su esposo también tenía que cuidarla. Entonces, le dije, su nivel de estrés de haber sido tan alto que sus defensas han estado en el suelo. Entonces, un poco, no te digo que pisan love y tratar de estar totalmente equilibrados y que agradezcamos al... No, pero sí, si sientes que tu nivel de ansiedad es demasiado alto, consultar a un especialista, inclusive, que supongo que tú también estarás de acuerdo, a veces medicarse. O sea, hay personas que durante la cuarentena y más pacientes, tengo, por ejemplo, de 10 pacientes que tengo que hacen terapia, 8 han empezado medicación en cuarentena, porque su nivel de terapia ha sido no suficiente para poder manejar y lidiar esta ansiedad que ha sido tan fuerte. Y no te hablo de ansiedad de la comida, ansiedad en general, o se estaban poniendo muy agresivos con su familia, o no estaban queriendo despertarse, o no estaban durmiendo, o peor aún, el nivel de alcohol era muy alto. Entonces, o sea, yo siento que el alcoholismo, y hay mucha gente que hace, o no sé si has visto tú estos memes de la gente que dice, vamos a ver
estos psicólogos que se ponen atrás de la puerta, dice psicólogos terapeutas, ¿no? De especialistas en separación de parejas que dicen, estoy esperando que se acabe la cuarentena para ver con cuántos me voy a quedar en mi consultorio. En China la tasa de divorcios ha aumentado considerablemente. Y no me extraña, porque ¿no? Considerando las circunstancias, es todo un reto para una pareja salir adelante, más aún si es que ya tenían dificultades antes. Y quizá hay muchas parejas que tenían dificultades y miraban a otro lado, ¿no? A estos otros espacios de su vida, por ejemplo, ¿no? La vida social, el trabajo, el deporte, etcétera, etcétera, y ahora se han visto frente a frente y tienen que lidiar con sus dificultades. Y eso obviamente es un gran reto si es que siempre han evitado confrontarlas y no tienen esos recursos personales para hacerlo. Entonces, creo que es una buena oportunidad esta para mirarse a uno mismo y también mirar los diferentes aspectos de su vida, su relación de pareja, su relación con sus hijos, ¿no? Su vida profesional, laboral, porque finalmente no podemos seguir escapando, ¿no? Y muchas veces en este piloto automático en el que vivimos generalmente, vivimos escapando de esos aspectos de nuestra vida que no nos gustan, que no nos llenan, que nos representan dificultades, porque somos facilistas y comodones y no preferimos mirar donde hay fuentes de emociones positivas. No queremos mirar eso que nos genera emociones negativas. Entonces, en esta coyuntura nos estamos viendo obligados a mirar esos aspectos que nos generan emociones negativas y es una oportunidad en realidad, ¿no? Porque teníamos más tiempo, más energía que nunca y estamos obligados a mirar esos aspectos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Claro, porque es de valientes, o sea, hacer terapia es de valientes, confrontar a la otra persona es de valientes porque vas a escuchar cosas que no te interesan, o sea, van a haber cosas que te van a doler. Por ejemplo, ¿no? El caso, estoy pensando en el caso que tuve una paciente el día de hoy que me dijo, Ale, no he podido seguir el plan de la semana. Y le digo, ¿por qué? Porque mi esposo todo el día trabaja en la oficina, en la casa. Antes él se iba a las 8 de la mañana y no llegaba hasta acostar a mis hijos. Recién se ha dado cuenta en cuarentena que tiene 2 hijos que no aprenden, que en verdad el profesor tenía razón y que los niños no entendían y no era el colegio para ellos porque los dos son movidos, es un colegio muy exigente y no entienden el inglés. Entonces, mi parte de mamá profesora ya llegó a su límite, porque en verdad los niños no van, y él como papá que está en la casa, pero es que tú no te había, entonces me dijo, Ale, mi relación que era muy bonita ha terminado siendo, o sea, solo quiero que se acabe la cuarentena e irme de viaje y no verlos por un mes. Entonces, como dices tú, ha salido o lo mejor o lo peor. Y también, pero ha funcionado para que en verdad estos padres se den cuenta de que los profesores tenían razón, de que estos niños tenían que tener un padre que los observe, porque si una profesora te dice algo y tú lo niegas, también, o sea, ¿me entiendes? O sea, siento que esta cuarentena nos ha sacado de nuestra zona de confort a muchísimos, que me incluyo, porque claro, yo pensaba en me voy a no sé dónde, que mañana tal cosa. Hoy día, por ejemplo, en la tarde, también, hoy día en la tarde con mis hijos le dije, ya chicos, nos toca salir, que ha salido solcito, nos fuimos caminando, ida y vuelta, y fue como, bueno, y este es el paseo, y es lo que nos toca, o sea, pero mami, ¿cuándo tú crees que en verdad no sé? O sea, por ahora disfrutemos y empecemos a ver lo que hay, ¿no? ¿Tú cuándo consideras que una persona, o sea, qué signos de alarma consideras tú que es una persona que ya tiene que ir, por ejemplo, en mi caso, cuando es un paciente que está sobrepasado de estrés y que no puede seguir un plan de alimentación porque el nivel de ansiedad es muy alto, yo les recomiendo ir a un terapeuta. Tú, cuando tienes un paciente, o sea, alguien que nos está escuchando, que trate de cuidarse y todo, ¿cuándo consideras tú que es un signo de alarma para que busque un especialista como tú? Ahora, si nos remitimos únicamente al aspecto de la alimentación y el rol que tienen las emociones en esa alimentación, creo que no se puede buscar ayuda cuando se ve que se está perdiendo la capacidad de autorregularse, es decir,
si es que uno está comiendo y eso tiene consecuencias negativas, está intentando esta persona hacer algo al respecto, de repente no ha tratado de seguir un régimen de alimentación, se ha propuesto cambiar de hábitos, ¿no? Está reinventándose en su estilo de vida, pero a pesar de, ¿no?, estos objetivos, no logra autorregularse. ¿Por qué? Porque esas emociones que lo predisponen a comer son no descontroladas. Entonces, creo que en ese caso vale la pena buscar ayuda para ir a la raíz, ¿no? Y entender de dónde vienen esas emociones, ¿no? ¿Por qué es que se generan? ¿No? Y no trabajar en eso, ¿no? En vez de seguir comiendo, tomando, utilizando otras estrategias que solamente van a dar un alivio temporal, pero que no van a resolver el fondo del asunto, que es lo que está generando esas emociones negativas, disfuncionales tan significativas, ¿no? Además, el hecho de no poder controlar la comida muchas veces genera nuevos problemas, ¿no? Por ejemplo, que la persona suba de peso, ¿no? Que no se sienta tan a gusto con su cuerpo, ¿no? Que se aísle, ¿no? Que se sienta sola. Entonces, cuando la comida, ¿no?, es una conducta que no se puede ya controlar, cuando hay estos atracones, por ejemplo, de manera sistemática, recurrente, claro. ¿no? Y no, esto está generando consecuencias negativas en cualquier aspecto de la vida de la persona, y esto le está restando bienestar, salud mental, ¿no?, emocional. Ahí creo que vale la pena buscar un profesional, ¿no? Porque sin duda, ¿no?, ese profesional te va a ayudar a lidiar con esa dificultad, pero también te va a enseñar mucho de ti mismo o ti misma, ¿no? Te va a ayudar a conocerte, a detectar, ¿no?, tus patrones más fundamentales a nivel de pensamiento, emociones, conductas, y eso va a ser invaluable, porque, ¿no?, como tú lo sabes, que has pasado por un proceso terapéutico, como lo puedo saber yo, que también he pasado por varios procesos terapéuticos y que soy terapeuta, una terapia te puede cambiar la vida, ¿no? Y si es que gastamos un montón de plata, ¿no?, en vacaciones, en bienes materiales, en el colegio de nuestros hijos, ¿cómo no vamos a invertir en nuestro propio bienestar, en nuestra felicidad, ¿no? Y no, a veces, no, un terapeuta es una buena opción, pero también existen otras alternativas, ¿no? Creo yo que existen opciones para todo bolsillo, y lo importante es, ¿no?, mirar hacia los recursos que hay disponibles. Puede ser una terapia, un coaching, puede ser, ¿no?, estos talleres que hay de crecimiento personal, puede ser una terapia grupal, ¿no? Ahora con el medio, ¿no?, virtual probablemente va a ser más fácil porque ni siquiera vas a tener que, ¿no?, aparecerte y compartir con otras personas, puedes hacerlo anónimamente, hay libros que pueden servir. O sea, lo que yo recomiendo es busca los recursos que hay disponibles porque eso te puede cambiar la vida. Y creo que tú y yo somos dos personas que hemos vivido en carne propia desde muy chicas lo que puede hacer trabajar en uno mismo por una persona, ¿no? Claro. Ya sea a través de el cambio de estilo de vida que tú has tenido y que yo he tenido, o a través de la terapia. Entonces, háganse responsables y trabajen en lo que se necesita, porque hay recursos disponibles, es cuestión de buscar. Claro, como dices tú, no tiene que ser un psicólogo, o sea, pueden ser terapia de amigos, terapia de grupos, pero que no esté relacionado todo como lo conversaste hace un rato, de que juntémonos para comer, sobre todo si la comida es algo que le genera tensión, ¿no? Acá hay una chica, Adriana, que nos dice a ella la aterra volver a la normalidad.
¿qué recomendaciones darías tú para alguien que está aterrado con el volver a la normalidad? Que siente que ya, el efecto cabaña, ¿no? Que están hablando muchas personas, que ya están felices de no moverse de su sitio y que esta cuarentena continúe hasta el 2050. Claro. Bueno, siempre va a ser más fácil quedarnos en nuestra zona de confort. Y curiosamente, ¿no? La casa en cuarentena puede ser la nueva zona de confort de muchas personas, sobre todo a la luz del riesgo que existe afuera, que es el virus, ¿no? Y próximamente, probablemente también la delincuencia, ¿no? Y otros riesgos. La pregunta es, ¿podemos eliminar el riesgo en la vida? ¿No? Posible. ¿Queremos vivir eliminando el riesgo? ¿Cuál es el costo que tiene Claro, eso? dejar de vivir. O sea, por ejemplo, en mi caso, mis hijos necesitan el poder salir a la calle. Entonces, si hay gente que me dice, pero Ale, ¿por qué los vas a sacar? Escúchame. O sea, yo los veo regresar tan contentos que digo, hago un balance, agarro una balanza y digo, son tan felices caminando con su carrito de compras a no comprar nada, porque ni siquiera necesitaban algo. O sea, para no regresar con el carrito de compras vacío, compraron un paquete de galletas. Y es como, mamá, ¿has visto las plantas ahora en los estacionamientos? ¿Cómo salen de estas piedras y ya nadie las roba? O sea, y toda la comida ha sido en torno a la salida, que fue 5 cuadras para adelante. O sea, entonces, ¿para Claro, qué quitar un, o sea, es como dices tú, ¿por qué dejar de vivir? O sea, claro. es un poco Y ahí de... es bien importante lo que tú decías de el equilibrio, o esta palabra que a mí me encanta, que es flexibilidad, ¿no? Porque no estamos promoviendo que la gente salga y se descuide, ¿no? Estamos promoviendo ese equilibrio, esa flexibilidad. A todos nos encantaría tener la garantía, ¿no? La certidumbre, el control, y no saber que no nos va a pasar nada si salimos. Pero eso no es posible. Entonces, ¿no? Si queremos cuidarnos, podemos adoptar medidas preventivas. Existen disponibles millones. Pero también tenemos que preguntarnos qué necesitamos para continuar con nuestra vida. Claro. ¿Qué, ¿no? requerimos para tener salud mental y bienestar a largo plazo? Porque no es sostenible quedarnos en nuestra casa hasta que encuentren la vacuna, que A ver, puede si, ser si yo te pregunto a ti, 21. ¿qué necesitas? A ver, tú como Alexandra Ventín, sácate el plan de psicóloga. Qué ¿Qué, buena qué pregunta. necesitas? O sea, tú primero y de ahí vengo yo, el tú a tú. Lo primero que se me viene a la mente es libertad. Ya. La capacidad de decidir por mí misma qué hacer y asumir la responsabilidad de mis decisiones. Es decir, si quiero salir a hacer deporte con todas las medidas preventivas del caso, necesito esa libertad de decidir, ¿no? Si Ya. quiero volver a mi consultorio para poder trabajar con personas que lamentablemente no se pueden adecuar a este medio virtual y poder ayudarlas, poder decidir hacerlo. Sí. Eso necesito yo. Nada más, ya. Ya Yo veis necesito mis amigas runners acá en el chat, correr. correr, sí. Yo necesito salir a correr. Justo ahora le decía a Miguel hace un ratito, le decía, escúchame, salgamos con la bolsa del pan como ha hecho un montón de gente. O sea, yo necesito salir a correr. Dos, sentir la sensación de zambullirme en el mar. Realmente lo necesito. El poder tener la opción de respirar y meterme al mar, lo extraño mucho. Extraño mucho ir a la casa de mis amigos cuando me provoca, vino mi hermano el otro día y no lo podía abrazar. Esa sensación de verlo y de tenerlo a 2 metros de distancia y decir, escúchame, no sabes cómo me puse a llorar subiendo el ascensor, fue como que, no, esto no es normal. O sea, si tú me dices, ¿qué necesito ahorita? Nada material. Necesito meterme al mar, zambullirme, poder salir a correr, que mis hijos puedan ir a la casa de sus amigos, que ojalá poderme juntar de nuevo en persona con alguien, pero sobre todo el poder de nuevo abrazar a las personas y no sentir que me estoy contaminando o que los voy a contaminar. O sea, y claro, cuando empezó el tema del coronavirus y el encierro y todo, la gente te hablaba de, claro, hay que ser súper condescendientes y aprovechar este momento y estar juntos y disfrutar. Pero claro, cuando ya estás en el día 70 y tantos, te das cuenta de lo muy feliz que eras con otros momentos de Creo tanta que libertad. hay una gran diferencia cuando en una situación tú eliges libremente, tienes la capacidad de decidir, ¿no? qué hacer.
¿no? La percepción subjetiva, tus pensamientos, cambian, es que tú decides hacer algo. ¿No? Hay muchas personas que dicen, no, mi vida ahora en cuarentena es exactamente igual a la que era antes, o sea, realmente no ha cambiado mucho, pero quiero tener la posibilidad de decidir salir si me provoca, de repente no salgo. Tal cual. Quiero poder decidir. Creo que la percepción subjetiva, es decir, lo que pensamos de una situación, si tenemos la libertad, cambia cómo nos sentimos, ¿no? Y vuelvo a la conexión entre nuestros pensamientos o nuestra perspectiva, nuestras emociones y nuestras conductas. Si yo pienso, soy libre, puedo decidir, nadie me está imponiendo esto, voy a sentirme mucho mejor, haga lo que haga, así decida quedarme metida en mi cama viendo Netflix ahora que está haciendo tanto frío, o decida salir a hacer estas actividades que tanto extrañamos. Claro. Da igual. O sea, el buscar, como dices tú, desde cero, o sea, el tener la libertad de poder decidir lo que te provoca hacer y que no sea algo, o sea, si quieres irte a la casa de alguien, si te quieres ir a la bodega, y también te confieso que hoy día que fuimos a una tienda con mis hijos, pasaba por la calle y veía todas las tiendas cerradas y sentí nostalgia, porque dije toda la ilusión y todo el cariño que le ha metido tanta gente a estos negocios y que están cerrados y que todo el mundo está metido en su casa. O sea, mira, yo sí quiero pensar y creo que voy a ser extremadamente positiva de que esto nos tiene que llevar a un mundo mejor. O sea, de mucho menos consumismo, de mucho más estar y de poder valorar un montón de cosas que no hemos valorado durante todo este tiempo, ¿no? Muy, muy apenada por todas las muertes que han habido y gente cercana que la está pasando muy mal, pero creo que nos está haciendo reflexionar en todo sentido y que esas emociones, ya sean buenas o malas, considero que son para algo positivo, ¿no? O sea, si alguien me llama y me dice, Ale, estoy sintiéndome realmente mal, escucharla y decirle, no eres la única. O Ale, por favor, derívame a alguien, porque he tenido pacientes que ya no son mis pacientes y me han dicho, ¿me puedes ayudar? Le digo, sí, te puedo derivar a tal persona. Y realmente tomar conciencia de que, como dices tú, o sea, yo sé que no es a nivel económico un buen momento para muchas cosas, pero la salud mental y la nutrición es una inversión a largo plazo. O sea, hay mucha gente que no, te digo, me han dicho, Ale, en verdad, vamos a vernos cada 15 días porque es muy caro el tema de todas las semanas, y me chatean el jueves, viernes y sábado que han pedido un restaurante que la cuenta es triple de lo que yo te puedo comprar. Entonces, un poco buscar las prioridades. Buscar las prioridades, o sea, no darle prioridad a la salud, que ya sea física, ya sea mental. Y sobre todo, buscar herramientas de cómo sentirte bien, ¿no? Es lo mejor. Sí, porque bueno, finalmente esta crisis no puede traer mucho de bueno, mucho de malo en la vida de las personas. ¿De qué depende que traiga más de bueno que de malo de cada uno, ¿no? Y de su capacidad para gestionar estas dificultades y no construir, digamos, una vida satisfactoria y plena a partir de lo que suceda. No creo que seamos víctimas de las circunstancias. Creo que uno puede hacer mucho para, ¿no?, asumir una situación difícil con resiliencia, ecuanimidad, ¿no?, fortaleza, y como tú dices, ¿no?, utilizarla para reflexionar, valorar lo que es realmente importante, reordenar las propias prioridades, ¿no?, hacer cambios en nuestros propios patrones de vida, pero no, ese desenlace positivo no es gratuito, requiere trabajo personal. No, y para estar mal también hay que, o sea, para estar bien hay que estar mal. Esta película que a mí me encanta, la de Intensamente, ¿no? Que o sea, es todo, para estar bien hay que estar mal, para estar, o sea, el equilibrio, ¿no? Puedes estar enojado, o sea, y yo que tengo hijos de 17 que a veces me dicen, mamá, y yo, escúchame, grita, estate tranquilo, bueno, no son de gritar, pero moléstate, es normal, coméntame lo que sientes, no tiene nada de malo,
y si tienes alguna preocupación o algo no te gusta, dímelo. El otro día le digo a André, ¿qué vas a hacer el primer día que salgamos? Y me dice, voy a poner en la puerta a gritar libertad. Y yo, libertad. Y Vizcarra le voy a gritar libertad en su cara. Y yo decía, ya, o sea, porque es eso, es buscar un poco de la sensación de libertad. Bueno, nos quedan 20 segundos para despedirnos. Como siempre ha sido un placer. Un placer, porque de verdad siempre conversar es rico. Y nada, muchas gracias, Alecita. Igual va a quedar grabado, lo voy a colgar en el Instagram, lo voy a colgar también en el Facebook y voy a pasar un link de YouTube